a la iglesia de Sardis y fijaros, el subtítulo que le he puesto son la iglesia de las apariencias. Porque vamos a ver cosas muy curiosas aquí y nos queremos ir rápido por el hecho de que tenemos que cubrir dos iglesias más. Estamos aquí en Sardis y vamos a ir a Filadelfia y la Odisea, por eso tenemos que ir adelantando el tiempo. Vamos a hacer la introducción. El Señor escribe a una iglesia de fachada, que trabaja muy bien hacia afuera, con una organización impecable. Y hay muchas iglesias así, hermanos, que solamente están haciendo actividades continuamente. Y la gente ve que, bueno, les importa mucho el qué dirán, que hablen bien de ellas en cuanto a esas actividades, pero están mostrando una fachada, están mostrando una cara, pero ¿qué de puertas para adentro? Los creyentes de Sardis se han quedado a mitad del camino, les falta vida e ilusión y están desorientados, pero eso sí, hay actividad. Una iglesia en esas condiciones puede ser sorprendida por cualquiera, así que el Señor se presenta como un juez exigente. La carta a Sardis es tal vez la más severa y dura de las 7. Muy fuerte les habla aquí el Señor. El tono de fuerte reproche por parte del Señor nos hace suponer que se han desviado mucho del camino de la verdad. Aparentemente parece que todo va bien. Las demás iglesias tienen un alto concepto de Sardis, hablan muy bien de ella, pero se fijan en lo que hacen, pero no en lo que hay dentro. Es una comunidad con poca profundidad en el amor del Señor, pero con mucho trabajo hacia fuera, hacia el exterior. Podríamos sintetizar el mensaje de la iglesia de Sardis con estas dos palabras: vive mucho más el hacer que el ser. Y esto en la vida cristiana puede traer consecuencias muy graves. Hay que hacer, pero también ser. Su historia. La ciudad de Sardis está situada a 80 kilómetros al este de Éfeso, en una llanura alrededor del cual el río Pactolo había abierto por 3 lados, una garganta profunda. Por esas zonas hay muchos ríos también, y había cierto como el cañón del Colorado, ¿no? Una garganta profunda, y no tanto como aquel, porque ese es un fuera de serie, una maravilla. No se podía acceder a la ciudad sino por un solo lado, y aún así el acceso era difícil. Como os decía ayer, creo que fue, la ciudad de Toledo todavía hoy conserva el muro de hace 3000 años, hermanos, y solamente se podía acceder a la ciudad, y aún hoy en día, por 2 puertas. Jerusalén está rodeada también de un muro, y se puede acceder a Jerusalén por 4 puertas que hay, pero no más. Entonces aquí esta ciudad solamente había acceso por una puerta, y era difícil, ¿no? Era una de las ciudades más antiguas de Asia Menor, capital del reino de Lidia, y su historia se remonta al 560 antes de Jesucristo. ¿Os imagináis? Ciudades de casi 3000 años de antigüedad. La prosperidad tuvo lugar en sus primeros tiempos, especialmente bajo Creso, uno de los senadores romanos, en que Sardis llegó a ser un vocablo sinónimo de rico o próspero. Cuando uno decía, oye, ¿de dónde vienes tú? Yo de Sardis. Oye, respeto, tú eres una persona de buena economía. Sardis. Esta riqueza venía sobre todo de las minas de oro, que atravesaban en filones el subsuelo de la misma ciudad. Esta ciudad es muy conocida, Oklahoma, por el petróleo. Aquí en cada esquina hay una maquinita de estas que va sacando el petróleo. Aquí teníais que comprar vosotros terrenitos esos que no hay, todavía no se ha hecho nada, a ver si hay petróleo debajo. Ahí había oro, ciudad comercial, era por esa época un emporio del comercio de lana.
a la que se llegaba por 5 rutas distintas, pero situada en un lugar único junto a una montaña. Es decir, 5 rutas confluían hacia la ciudad, pero solamente se podía entrar a ella por un lugar y esa ciudad estaba arriba, en la montaña. La ciudad estaba amurallada, dando la sensación de inaccesible e impenetrable. Una urbe rodeada de murallas al modo de ciudadela, encima de un conjunto montañoso de difícil acceso. Era muy difícil llegar allí. Tenemos una de las montañas que hay en Israel, es la montaña de Masada. Y allí los judíos, los últimos judíos que se escaparon de Jerusalén, antes de que llegaran los romanos para destruirla en el año 70, se fueron a esa montaña, Masada. Yo tengo toda la historia de Masada en diapositivas. Y allí estuvieron los judíos, hermanos, 900 judíos, arriba de la montaña, contra 11.000 soldados romanos. Tardaron 3 años en conquistar la montaña. Y los judíos solamente tenían piedras. Entonces era y es un lugar muy inaccesible, Masada. Es una montaña que está pues como 450 metros sobre el Mar Muerto, junto al Mar Muerto. Pero arriba la montaña es inaccesible porque está cortada así, en la roca. Y solamente se sube por un caminito una persona una a una. Ahora en este siglo XXI, han puesto un teleférico. Cuando yo fui la primera vez a Israel, la subí andando y tuve que pararme varias veces porque me faltaba el aire. Andandito, por esa que Fabio Josefo, el historiador judío, le llama el camino de la serpiente, porque va haciendo así, hasta subir hasta arriba. Claro, no podían subir ahí, inaccesible. Las ciudades se buscaban, y ahí precisamente construyó Herodes el Grande un palacio impresionante. Si tenemos ocasión de tener este seminario, quizá el año que viene, podráis ver ese palacio impresionante que construyó Herodes el Grande arriba de la montaña, que tenía hasta su sauna. ¿Os imagináis? Tremendo. Las ciudades de entonces eran muy inaccesibles, sobre todo las que estaban rodeadas por muros, que casi todas tenían. Su supremacía terminó con la conquista de Ciro el Conquistador, en el año 546 a.C., que la convirtió en residencia de un gobernador de los persas. En el siglo IV fue conquistada por Alejandro Magno, y ambos generales usaron la misma estrategia. Atacaron la ciudad como ladrón en la noche. Y más tarde los seleucidas, con Antíoco III el Grande, rey de Siria, la incorporaron a su reino en el año 214 antes de Jesucristo. Fijaros, estoy diciendo que era una ciudad prácticamente inaccesible, pero aquí tenemos que el rey persa la conquista y Alejandro Magno también. ¿Por qué? Cuando uno se descuida, el enemigo te pega. Y el ladrón, en la noche, ¿cómo llega? Te avisa, te dice, oye, que voy a ir a robar a tu casa. Él se presenta sin avisar. Alejandro Magno no les dijo, voy a ir ahí. No, se presentó por la noche y conquistó la ciudad. Eso tiene mucho que ver con lo que va a decir luego el Señor. Por eso la historia a veces se mezcla con las cosas que el Señor quiere dejarnos ver. Aunque no dejó de tener su importancia durante la dominación romana, ya nunca recobró su antiguo esplendor. En ella no se obligaba a la adoración del emperador. Había una cosa buena ya, no se obligaba a adorar al emperador, pero sí tenía la diosa Cibeles, la madre de todos los dioses. Los calificativos que recibían los habitantes de Sardes eran muy fuertes, porque dice que les denominaban inmorales, pervertidos y decadentes. No eran muchos títulos bonitos para la gente. La ciudad sufrió un terremoto en el año 17 después de Cristo, pero fue reconstruida gracias a la generosidad del emperador Tiberio,
según nos cuenta Tácito, el historiador romano, y Estrabón, el geógrafo, quien describe a la ciudad con gran esplendor después de resurgir de sus cenizas. El terremoto la hizo añicos en el año 17, pero después se recupera y es la ciudad que encontramos en tiempos de Pablo. Aquí podemos ver algo de las ruinas que han quedado hasta nuestros días. El área arqueológica de Sardis se recorre a través de la vía Marmorea, calle de entrada a la ciudad. Al norte de esta vía encontramos el gimnasio, que es lo que se ve en la foto. Eso era un gimnasio para los romanos. El ejército romano era de los mejores preparados del mundo. En ese gimnasio había una piscina y una sinagoga del siglo III, construida sobre las ruinas de una basílica romana destruida por un terremoto. También se han conservado restos de una bodega de la etapa bizantina y la denominada Casa de Bronce del siglo IV a.C., llamada así porque custodiaba objetos de bronce. Cerca del río Pactolo se situaba la imponente templo de Artemides y nunca terminado, y una iglesia cristiana del siglo V después de Cristo. También se pueden ver las trazas de lo que fuera el estadio y el teatro romano. Pero esto que muestra la foto es lo que era la piscina, lo que encontramos el gimnasio y la piscina. Ok, vamos al texto. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, fijaros, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Realmente el Señor Jesús empieza muy fuerte aquí. Le dice, tú dices que vives, lo que estábamos diciendo, hay mucho movimiento. Parece que están vivos, pero están muertos, porque están muertos espiritualmente. Los 7 espíritus de Dios. Bueno, es una forma de hablar sobre el Espíritu Santo. Por eso decíamos el 7, ¿no? El número perfecto. Dios, en este caso Jesús, tiene el Espíritu Santo, es el que ha enviado. Él se ha ido, pero si está en la iglesia, el Espíritu Santo es el que domina la iglesia hoy. Es el que realmente nos guía a toda verdad. Y no solo las 7 iglesias están en su mano, sino que el Espíritu que las sustenta dependen de Él. El Señor Jesús, una vez que resucitó, recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y por lo tanto, en su mano se muestra la autoridad que Él tiene. El Espíritu puede encender las lámparas si están apagadas, pero también puede apagar las lámparas si están encendidas. Cristo se presenta a esta iglesia como el que tiene el poder en el cielo y en la tierra. Tienes nombre de que vives, materialmente con vida, pero espiritualmente muertos, con mucho movimiento, pero con poca vida de iglesia, de relación, de amor, los unos para con los otros. Entonces podemos tener muchas actividades, pero de la puerta para afuera. Y la gente en Oklahoma puede decir, oye, ¿qué iglesia? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo trabajan? Pero de puertas para adentro podemos estar muertos espiritualmente. Entonces es muy importante cuidar esto. Eran como la higuera de Mateo 21, con mucha apariencia, pero sin fruto. Y ya sabes lo que pasó. Jesús se acerca a la higuera, ¿no? Posiblemente Jesús era como uno de nosotros, en el sentido de que era hombre y naturalmente tenía hambre y tenía sed. Entonces va paseando y entonces se encuentra con la higuera y mete la mano para coger un higo. ¿Y qué pasa? Resulta que no hay. ¿Para qué es la higuera? Para dar higos. Si no, ¿para qué sirve? Por eso él la maldice. Porque tiene una actividad y no la está cumpliendo. Nosotros tenemos una responsabilidad en las congregaciones. Y si no trabajamos, el Señor nos va a demandar. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Buscaban más complacer a los hombres que a Dios. Una iglesia bien organizada y estructurada, sus obras podían considerarse como excelentes.
desde el punto de vista humano, pero no así desde el punto de vista de Dios, que es lo que nos debe de importar. Porque por eso digo que es una iglesia de fachada. A nivel humano, la gente decía, oye, ¿cómo trabajan estos de Sardis? Pero dentro del corazón de esa gente les faltaba la espiritualidad. Existía un contraste evidente entre la realidad espiritual que vivían y la fama que tenían. Era una iglesia sustentada en las apariencias externas. Y hay muchos que viven de las apariencias. Estás muerto. El Señor no puede ser más claro. Cristo conoce bien la realidad espiritual de los creyentes y sabe cómo se encuentran, muertos. Porque sí hay vida exterior, hay movimiento, pero interiormente están muertos. Hoy tenemos algunas iglesias con mucho ruido, pero vacías en el espíritu. Hay estas iglesias que le llaman de los aleluya. Bueno, y la palabra no es bíblica, pero que hace mucho ruido, ¿no? Como decíamos, tienen orquesta, tambores y a lo mejor trompetas, y hace mucho ruido. Pero ¿qué del Espíritu? Y eso que ellos dicen que creen en el Espíritu Santo. Pero a veces realmente el Espíritu del Señor no está ahí, porque hacen mucho ruido, pero están vacías por dentro. Cuando la iglesia está más pendiente del ritual que de la vida espiritual, está a un paso de la muerte. Si nos preocupamos mucho de hacer campañas todos los años, una cada mes, pero olvidamos un poco el crecimiento espiritual de los miembros, estaremos pecando, estaremos, de alguna forma nos estará faltando una pata importante en esa mesa. Porque el creyente necesita alimento espiritual todos los días. Primero, la responsabilidad nuestra de leer la Biblia, pero luego la responsabilidad del predicador de darnos un poquito, como nos han dado ahora en la comida, ¿no? Un poquito de carne. Porque si siempre nos dan paja, la cosa no funciona. Es una gran responsabilidad para los predicadores y para los maestros. Hay iglesias que siempre están con las mismas cosas. Yo veo algunos que siempre están hablando de lo mismo, que si el bautismo, que si las mujeres, que si la música, que si tal. Hermanos, hay que crecer. Cuando escribe el autor de Hebreos y dice, todavía estáis comiendo las mismas cosas, la leche. Y cuando estás tomando leche, ¿qué pasa? Que eres bebé, ¿verdad? Quiere decir que no has crecido espiritualmente, hay que crecer. Y para crecer, ¿qué empezamos a darle al niño ya? Pues una comida sólida. Y vamos creciendo y van comiendo ya sus taquitos y todas esas cosas, ¿no? Claro, si le estamos dando al niño siempre el biberón, primero que va a ser malo, porque le va a faltar una serie de vitaminas y de reconstituyentes. Tenemos que darles otras cosas. Si a la iglesia siempre le estamos dando lo mismo, pues no salimos de ahí. Hay que crecer ya. Hay que dejar ya todo lo que aprendimos cuando nos hicimos creyentes, que nos hablaron, pues eso del bautismo, de todas las cosas que menciona ahí Hebreos, ¿no? Hay que seguir. Sardis está muerta, pero cuidado, no está abandonada. Porque a pesar de que no tengamos pues una solidez, el Señor no nos abandona. La carta es una invitación ardiente a la conversión, es decir, a la vuelta de lo que eran al principio. Y tienen que volver ahí. Por eso dice, sé vigilante. Fijaros bien, lo que hemos visto del contexto histórico. ¿Qué era lo que había pasado en esa ciudad? Que a pesar de que estaba casi inexpugnable, entraron y conquistaron la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Un buen vigía. ¿Estaría durmiendo el que estaba allí vigilando la ciudad? Porque ha entrado Alejandro Magno como decimos, como hombre por su casa. Entonces, algo estaba pasando. Y por eso aquí le dice, sé vigilante.
vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir. Fijaros, ya estaban en una situación decadente espiritualmente, pero todavía podían resurgir, pero había otras cosas que estaban para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante, exhortación que apela a la historia de la ciudad, la cual cayó en manos del enemigo por falta de vigilancia. Entonces, nosotros tenemos que ser vigilantes en nuestra vida espiritual, que nada ni nadie nos derrumbe, nos conquiste, sino que seamos vigilantes y decir, no, esto no puedo permitirlo. Tengo que luchar contra eso, porque si no me va a hacer caer. Fue conquistada por el rey de Persia, que nos relata el historiador griego Heródoto. Sabéis que Heródoto fue el padre de la historia antigua. Muy interesante porque él todo lo que escribe es histórico. Más tarde de nuevo fue conquistada por Alejandro Magno en el siglo IV y más tarde por Antíoco el Grande en el 214. Si nuestras vidas no están en alerta, el enemigo puede ganar la batalla. Y eso es lo que les está diciendo. Dios hace un llamamiento continuo a su pueblo a que no se relaje. Afirma a los creyentes tenían toda la actividad y todavía la capacidad para recuperarse, de afirmar su fe y de no morir espiritualmente. Implica que los creyentes comenzaron bien su vida espiritual, pero fueron dejándose ir. Y cuando nos dejamos ir, pues viene el peligro. Ahora tienen la oportunidad de mostrar su fe genuina confirmando el nombre de cristianos. Las otras cosas que están para morir. El imperfecto aquí, en el verbo, nos indica que la acción no está separada del tiempo de la Escritura. Por tanto, nos habla de las cosas que están a punto de morir. No han muerto todavía, pero están a punto de morir. Entonces, tú sabrás qué es lo que hay en tu vida que está a punto de morir espiritualmente y que tienes que cambiar. La iglesia de Sardis agonizaba y estaba en una prolongada agonía. Se le iban muriendo, se le desmoronaban todas las dimensiones, las estructuras eclesiales, todas las verdades que dan a la iglesia la razón de ser en este mundo. Estaban decayendo. La finalidad de unos pocos no basta para que la balanza de la iglesia caiga en el lado positivo. Puede haber un grupito de hermanos muy fuertes dentro de la iglesia, pero eso no va a impedir que el resto, como no se cuide, se va a morir espiritualmente. No podemos conformarnos pensando que aquellos que son pocos, pero buenos, no estamos llamados a ser unos pocos, porque Dios quiere una iglesia de poder, y nosotros podemos hacerlo. El mensaje de Sardis parece una continuación del mensaje a Tiatira. Aquí se centra más en la hipocresía, en Tiatira más en los hechos inmorales y el silencio ante el pecado. Pero dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré pronto a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor va a llegar a la iglesia y no va a avisar cuándo ni cómo. Y acuérdate, expresando una acción continuada. Les dice que lo recuerden continuamente y no lo olviden. Jesús abre la puerta a la responsabilidad y a la posibilidad del arrepentimiento. Lo que has recibido, aquí nos habla de fijar la mente en lo que se ha recibido, analizarlo y cambiar. Todos hacemos balance de lo que somos y de lo que Dios nos ha dado. Y la balanza, cuando ponemos las cosas, la balanza de las bendiciones es siempre más grande. Y tenemos que ver cuán grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. Y por lo tanto, eso nos tiene que ser un acicate para empujarnos a hacer su voluntad. Nos habla de algo que hemos recibido y poseemos como nuestro. El Señor cuántas cosas buenas nos ha dado. Y que tenemos que estar agradecidos. El mejor método es volver a la fidelidad primera, cuando se convirtieron plenamente al Señor con ilusión y con sinceridad. Por eso arrepiéntete, que ya hemos hablado de esta palabra, cambiar la forma de pensar,
porque si no vendré a ti como ladrón. No está hablando aquí de la segunda venida, sino del castigo que puede venir por sorpresa contra Sardis, como cualquiera de las iglesias hoy en día, que pueden verse afectadas. Así como el ladrón no avisa, así tampoco Jesús viene a la iglesia sin avisar. La recomendación es la vigilancia espiritual, a la necesidad de estar siempre en guardia constante, en vela continuada. Porque Jesús va a venir en su segunda venida, vigilemos o no vigilemos. Él viene, cuando Él lo tiene establecido. Pero tienen unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es decir, ahí, a pesar de que la mayoría estaba andando ya espiritualmente, se estaban muriendo, habían unas personas allá. Y siempre el Señor tiene un pueblo. En el pueblo de Israel hoy hay un pueblo. Como dice Romanos, si leéis el comentario, veréis que yo estoy de que Israel va a ser salvo. Pero cuidado, el Israel que menciona ahí, en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, está hablando del Israel que cree en el Mesías y se arrepiente. Dios no va a salvar al pueblo de Israel en su totalidad. Hay un remanente. Y ese remanente se va a salvar. Está profetizado. Pero ese remanente tiene que salvarse, solamente hay un camino. Es el camino de la fe en Cristo Jesús. Ellos tienen que creer en el Mesías. Si no creen en el Mesías no puede haber salvación. Pero gloria a Dios que tenemos iglesias en Nazaret y tenemos iglesias en Jerusalén y se están convirtiendo los hermanos. No han manchado, es decir, estas vestiduras blancas. La Misná nos enseña que cuando en el Sanedrín examinaban a los sacerdotes y se los encontraban con alguna mancha, entonces los vestían de negro y no les permitían servir. A veces tendríamos que hacer eso con algún creyente, ponerlos de negro y ver todos, mira, bueno, la hermana que lleva eso negro, decir, no, tú hoy no vas a ser, porque hemos visto que te estás portando bien, mal. No sugiero que se haga eso, pero digo que a veces, pero los judíos hacían eso. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no barreré su nombre del libro de la vida. El que venciere, siempre la victoria. Vestiduras blancas, ¿qué significa eso? Pues es un símbolo de santidad. Estar vestidos con vestidura blanca implica que somos vencedores, los que hemos sido limpios en la sangre del Cordero. Nos habla ahí el capítulo 6. Símbolos de haber sido lavados en la sangre del Cordero. Y estará escrito en el libro de la vida. Fijaros, el libro de la vida aparece en Éxodo, luego en los Salmos y también en Daniel. Se habla del libro de la vida. No creo que toméis nota de eso, porque vais a recibir las notas. Todo eso está ahí. Yo quisiera más que tomarais nota de preguntas, de cosas. Nos habla de que son ciudadanos del pueblo de Dios. Están inscritos en el libro de la vida. Es decir, quiere decir que somos ciudadanos del reino de Dios. Nuestro nombre está ahí, en el libro. Tener el nombre escrito en el libro de la vida significa tener derecho a participar de las promesas mesiánicas, es decir, la salvación de Dios. Entonces, si somos fieles, no borrar implica ser parte de la comunidad cristiana y por tanto la salvación es segura. Yo, hermanos, personalmente, creo que un cristiano es muy difícil que pierda la salvación, pero muy difícil. Pablo lo dice en Romanos, muy difícil. ¿Cómo podemos perder la salvación? Si nos alejamos de Dios y renegamos de nuestra fe. Pero si nosotros somos fieles al Señor, no vamos a perder la salvación. Nunca. Pero hay que ser fieles. Estamos en el libro de la vida. El que confesare, la fidelidad. La confesión es una promesa, un testimonio gozoso de juicio final. Entonces resumimos.
Sardis, el Señor insiste en la importancia de estar siempre alerta. Hermanos, para nosotros tenemos que estar siempre alertas. Segundo, el cristiano debe estar firme en la fe a pesar de estar viviendo en una iglesia de fachada. Tercero, es muy importante sentir a diario la primera experiencia cristiana. Yo no sé cómo vosotros vivís vuestra vida cristiana, pero lo primero que yo hago por la mañana cuando me despierto, esta mañana cuando me he despertado, lo primero que hago siempre, todos los días, es gracias Señor por este nuevo día que me das. Y le pido que está conmigo, bendíceme, ayúdame, sé que tú me quieres, que me amas, que has muerto por mí, pero necesito de tu ayuda, de tu poder, de tu bondad, de tu misericordia. Empezar el día con el Señor, con alegría, con entusiasmo. Este es el día que el Señor nos ha dado, vamos a gozarnos en Él, vamos a alegrarnos en el Señor. Y nos sentimos bien sabiendo que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Yo estoy alegre porque sé que mi nombre está allí. Y mientras yo permanezca en el Señor, nadie lo va a ahorrar, porque Él tiene la llave para abrir y para cerrar. Y el Apocalipsis es el libro precisamente de la esperanza viva. Tenemos una esperanza viva en Cristo. Y la Iglesia tiene que disfrutar de esa esperanza. Ok, hasta aquí la iglesia de Sardis. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Vamos a dejar las preguntas aquí. Ah, bueno, para el final, sí, porque...